El aire de las montañas mexicanas de Ensenada, Baja California, huele a sal marina y ambición. Fue allí, en esas carreteras costeras donde el viento del Pacífico golpea sin piedad, donde un joven de apenas 19 años pedaleaba cada amanecer, escribiendo en el asfalto un destino que parecía imposible. Isaac del Toro era entonces un nombre desconocido en el pelotón mundial, un número más en la posición 57 del ranking UCI. Una promesa sin cumplir, un sueño mexicano en un deporte donde América Latina aún pedaleaba en las sombras. Pero ocurrió algo extraordinario, algo que trasciende el deporte y toca la médula del heroísmo. En exactamente 10 meses, Isaac del Toro hizo lo que parecía matemáticamente imposible. No subió gradualmente, no escaló lentamente los peldaños, explotó. Se convirtió en el tercer mejor ciclista del mundo, dejando atrás a cientos de leyendas consolidadas, deshaciendo pronósticos, reescribiendo el futuro del ciclismo mexicano y latinoamericano con cada pedalada. Bienvenido a Rueda Viva, el canal donde el ciclismo se comenta sin frenos, donde celebramos no solo las victorias, sino los momentos que trascienden el deporte y se convierten en fenómenos históricos. Porque lo que Isaac del Toro está haciendo no es solo ganar carreras, es construir una leyenda en tiempo real, demostrando que el talento, la juventud y la hambre pueden destruir cualquier barrera que parecía inquebrantable. Te traemos la historia más épica del ciclismo contemporáneo. Cómo un joven de Baja California escaló desde el anonimato al Olimpo Mundial en apenas 310 días. Hace exactamente 10 meses, en enero de 2025, Isaac del Toro era un prospecto prometedor pero desconocido. Su posición 57 en el ranking UCI World Tour era una realidad incómoda. Talentoso, sí, pero sin las victorias que confirman grandeza. El UAE Team Emirates lo había fichado meses antes, apostando por su potencial. Pero en el ciclismo profesional, las apuestas sin resultados son solo eso, esperanzas. El mundo ciclista no conocía su nombre. Los grandes periódicos deportivos europeos ni lo mencionaban. Era el futuro, según decían. El futuro siempre es prometedor. El presente es lo que cuenta. ¿Qué lleva a un equipo a invertir toda su fe en un joven de 20 años? La respuesta está en el ADN del talento. Isaac del Toro traía consigo algo que no se puede enseñar. Una capacidad física desmedida. Una inteligencia táctica anómala para su edad y una resistencia mental que parecía sacada de la ciencia ficción. El técnico del UAE notó algo diferente. No era un ciclista más, era una anomalía positiva. La carrera de 2025 comenzó con expectativas moderadas. Los objetivos eran claros pero ambiciosos. Acumular experiencia, ganar carreras menores, construir una base sólida. Nadie en el pelotón mundial imaginaba lo que estaba por suceder. Ni siquiera el propio Isaac del Toro podía prever que su año se convertiría en una sinfonía de victorias, de ascensos en el ranking, de momentos que quedarían grabados en la memoria colectiva del ciclismo. Enero terminó. Febrero llegó con sus primeras pruebas. Marzo abrió sus competencias de élite. Isaac del Toro comenzó a aparecer en finales de etapas, después en podios. Finalmente, en la cima. El ascenso fue casi imperceptible al principio, como la subida lenta antes del cambio de pendiente que deja sin aire a los rivales. Abril de 2025 fue el mes donde el mundo ciclista comenzó a escuchar su nombre, no por casualidad. Fue porque Isaac del Toro, pedaleando sobre su bicicleta de carbono, comenzó a dejar de perder y empezó a vencer. Cada carrera era un laboratorio donde testaba sus fuerzas, refinaba sus tácticas, se hacía más letal. Su primer triunfo importante llegó con una contundencia que hizo girar cabezas. No fue un accidente, fue una declaración de intenciones. Los números crecían con una precisión quirúrgica. Posición 45, 38, 32, 25. Cada semana, Isaac escalaba posiciones en el ranking UCI. Los periodistas deportivos comenzaron a mencionarlo, primero como nota al pie, después como protagonista. El promedio mexicano que asombra al ciclismo mundial. Un fenómeno inesperado, comentaron en Eurosport, pero estas palabras quedaban cortas ante la realidad cruda. Isaac del Toro estaba en el proceso de algo que sucede una vez cada década en el ciclismo. Mayo llegó con el Giro de Italia. Este era el verdadero test, la prueba de fuego donde se separan los buenos de los grandes. Durante 3 semanas, Isaac del Toro pedaleó contra los mejores escaladores del mundo. No ganó el Giro, pero su subcampeonato fue una explosión de potencial reprimido. Atacaba donde otros se defendían, se mantenía donde otros se derrumbaban. A los 20 años estaba compitiendo cabeza a cabeza con Tom Pidcock, Jay Hindley y los titanes del pelotón. Tras esa carrera, su ranking UCI saltó exponencialmente. Posición 18, posición 12, posición 8. Era como ver un cohete que abandona la atmósfera. Cada victoria en carreras menores lo acercaba más al cielo. Sus compañeros de equipo en UAE Team Emirates lo observaban con admiración
Y quizás con una pizca de asombro, ¿cómo era posible que alguien tan joven manejara tanta presión? ¿De dónde extraía esa frialdad mental en los momentos decisivos? Junio y julio fueron la consolidación. Isaac ganó clásicas, ganó contrarrelojes, ganó etapas en carreras de élite. Su nombre comenzó a aparecer entre los favoritos para las próximas competencias importantes. En julio, cuando el Tour de Francia llegaba a su fin, con Pogačar abrumando a la competencia, Isaac del Toro estaba en otra carrera, ganando, construyendo, escribiendo su propia historia. ¿Qué lleva a un ciclista de 20 años a mantener esta consistencia arrolladora? La respuesta está en cada pedalada, en cada subida, en cada momento donde la sangre grita pidiendo descanso, pero la mente ordena continuar. Isaac del Toro no solo tenía talento, tenía una obsesión metodológica por la perfección. Su entrenador hablaba de números. Vatios sostenidos a los 290 vatios por kilogramo corporal, frecuencia cardíaca controlada a precisión milimétrica, potencia explosiva alcanzando 410 vatios en ataques decisivos. Los números confirmaban lo visual. Estábamos ante un anómalo del ciclismo moderno. Agosto y septiembre fueron la campaña italiana. Emilia, Giro de Bérgamo, Clásica de San Sebastián. Isaac arrasaba, ganaba, dominaba. Su ranking UCI alcanzó máximos históricos. Posición 5, posición 4, posición 3. Cada victoria lo acercaba no solo a cifras numéricas, sino a la inmortalidad ciclista. En cada carrera su táctica era un ballet de precisión. Atacaba cuando otros pensaban en defenderse, se protegía cuando parecía vulnerable, manejaba a sus rivales como piezas de ajedrez. A los 20 años, su inteligencia táctica era comparable a la de corredores con 15 años de experiencia profesional. ¿Por qué? Porque la genialidad no respeta la edad, la genialidad simplemente existe. Entonces llegó octubre, el último mes de la temporada 2025. Isaac del Toro corría el Gran Piemonte el 9 de octubre, la carrera tradicional de leyendas y gloria. La meteorología mostraba lluvia, frío, condiciones adversas. El recorrido demandaba 171 kilómetros de montaña despiadada. Todos querían cerrar la temporada con gloria. Fue en esa carrera donde sucedió, en el último puerto de montaña a 34 kilómetros de la meta, cuando la fatiga se convierte en peso y el sufrimiento es la única compañía. Isaac del Toro atacó. No fue un ataque de desesperación, fue un ataque de absoluta certeza. Su cuerpo respondió. Sus piernas, forjadas en entrenamientos donde el dolor es la divisa del progreso, respondieron. Cruzó la línea de meta con los brazos al cielo, gritando, llorando quizás, sabiendo que acababa de escribir un capítulo definitivo en su leyenda. La victoria fue contundente. 3 minutos sobre el segundo. Fue una exhibición de poder, de control, de dominio absoluto. En ese instante, cuando Isaac del Toro cruzaba la meta, el ciclismo mexicano cruzaba una línea de no retorno. Ya no era futuro, era presente épico. 2 días después, el 11 de octubre, en Lombardia, la carrera más antigua del ciclismo profesional. Corredores legendarios han dejado sus nombres grabados en esa competencia centenaria. Isaac del Toro llegó como uno de los favoritos. Y nuevamente, en la subida de Madonna del Guisallo, cuando la leyenda dice que los ciclistas encuentran su verdadera esencia, Isaac atacó. Nuevamente ganó, nuevamente demostró que no fue suerte, fue sistema, no fue accidente, fue inevitabilidad. En esos 2 días de octubre, Isaac del Toro aseguró definitivamente su posición en el top 3 del ranking UCI, posición 3 mundial, tercero entre los mejores ciclistas de la Tierra. Solo Pogačar y Vingegaard, en su mejor momento, competían con él. A los 21 años, era la tercera fuerza más potente del ciclismo mundial. Cuando Isaac del Toro levantó los brazos cruzando la línea de meta en las colinas de Emilia, no solo celebraba 2 victorias en 2 días. Estaba marcando un punto de inflexión definitivo en su carrera y en la historia del ciclismo mexicano. Los números cuentan una historia que eriza la piel. 54 posiciones subidas en ranking UCI en exactamente 10 meses. 9 victorias en carreras de élite. Un subcampeonato en el Giro de Italia a los 20 años. 7 podios en las clásicas más importantes. Una consistencia que solo los grandes de la historia han demostrado. ¿Qué significa esto en términos históricos? Hace apenas una década, ningún ciclista mexicano había alcanzado el top 10 mundial. Hace 3 años, el top 5 parecía una fantasía. Isaac del Toro acababa de hacer lo que parecía imposible. Colocar al ciclismo mexicano en la mesa de los más grandes. No como invitado, sino como anfitrión. El impacto inmediato en el pelotón fue sísmico. Los grandes equipos europeos que habían ignorado al ciclismo mexicano ahora volteaban a verlo. Patrocinadores globales comenzaban a interesarse en este joven talento. La prensa internacional, que lo consideraba exótico meses atrás, ahora lo analizaba como una amenaza legítima para los próximos años. Pero más allá de los números, estaba el significado profundo. En México, en Latinoamérica, millones de jóvenes ciclistas crecían con una verdad nueva. El podio mundial no era un sueño imposible, era una meta alcanzable.
Isaac del Toro, con sus 20 años y su hambre de gloria, había abierto una puerta que permanecería abierta para las generaciones futuras. Los analistas del ciclismo mundial comenzaron a hacer proyecciones descabelladas. ¿Puede Isaac del Toro ganar el Tour de Francia?, preguntaban en conferencias. Hace 10 meses, la pregunta habría sido considerada demencia. Hoy es simplemente especulación informada, porque los números, la consistencia, la inteligencia táctica y esa hambre de titán que exuda Isaac del Toro sugieren que los límites aún no se han encontrado. Su equipo, el UAE Team Emirates, blindó su futuro con una renovación de contrato hasta 2030. No fue una coincidencia, fue una apuesta clara. Creemos que este joven puede cambiar la historia del ciclismo en la próxima década. Cuando un equipo de esta magnitud invierte en futuro de alguien, es porque ve algo que trasciende el presente. La comparación con Tadej Pogačar es inevitable y, sorprendentemente, favorable para Isaac. Ambos jóvenes, ambos explosivos, ambos con una capacidad de crecimiento que desafía lógica. Pogačar llegó al top 3 mundial a una edad similar, pero Isaac está comprimiendo ese timeline de una manera que sugiere potencial aún mayor. Para el ciclismo mexicano, el impacto es revolucionario. Julio Jiménez, el ciclista mexicano de mayor proyección internacional antes de Isaac, nunca alcanzó el top 3 mundial de ranking. Saúl Cravioto, una leyenda azteca, nunca compitió en estos niveles. Isaac del Toro ha redefinido lo que es posible para México en el ciclismo profesional de élite. ¿Cómo se explica este meteórico ascenso? La respuesta no es simple, es una combinación de predestinación genética, capacidad aeróbica, volumen cardíaco superior, fibras musculares optimizadas, entrenamiento metodológico de élite, bajo la tutela de técnicos de clase mundial, experiencia acelerada en competencias de alto nivel y algo que no se puede enseñar, una frialdad mental y una obsesión por la perfección que define a los verdaderos campeones. Isaac del Toro no solo ganó carreras este año, ganó respeto, ganó temor de sus rivales, ganó el derecho a ser considerado entre los mejores del mundo, no por promesa futura, sino por realidad presente. El ciclismo a veces ofrece días que resumen años de esfuerzo y traumas superados. En las montañas de Emilia, en esas subidas empedradas que han visto triunfar a leyendas como Fausto Coppi, Eddy Merckx y Marco Pantani, Isaac del Toro firmó el suyo. No solo firmó, grabó su nombre con fuego. ¿Hasta dónde puede llegar este titán del pedal? La respuesta se escribirá en las carreteras que vienen, en los próximos 10 años de una carrera que apenas comienza. Pero basándonos en lo que ya ha demostrado, la proyección es simple. Si continúa con esta trayectoria, Isaac del Toro no solo será una estrella del ciclismo mundial, será una de las leyendas definitorias de su generación, un símbolo viviente de que el talento, la determinación y la juventud hambriente pueden reescribir la historia. En octubre de 2025, mientras el mundo vibraba con noticias de política, tecnología y escándalos pasajeros, en las montañas italianas se escribía la verdadera historia, la de un joven mexicano que transformó posición 57 en posición 3, que convirtió promesa en realidad, que llevó el orgullo azteca a alturas nunca antes vistas. Isaac del Toro no solo está construyendo una carrera, está inspirando un continente entero. ¿Serán los próximos años aún más épicos? Todo indica que sí, porque en el ciclismo, cuando un titán emerge con esta contundencia, la única dirección posible es hacia arriba, siempre hacia arriba, hasta conquistar el pico más alto de la montaña. Y ese pico lleva nombres como Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta a España, Campeonato Mundial. Isaac del Toro ya ha demostrado que puede tocar el cielo. Ahora es solo cuestión de tiempo hasta que lo conquiste completamente.